Pregunta a Kate Kellogg, la periodista. Dice, ¿está usted diciendo que es la posición del presidente que Ucrania, del presidente, se refiere la posición del presidente Trump, que Ucrania puede realizar ataques a largo alcance, de largo alcance los ataques en Rusia? Es decir, que el presidente autorizó eso. Y dice Kellogg, creo que leyendo lo que él dijo y leyendo lo que dijo el vicepresidente Vance, así como el secretario de Estado Rubio, la respuesta es sí. Pues ojito con esto, porque este señor es un turista, un paracaidista de la política. ¿Por qué es un paracaidista? Porque se lanza y no sabe dónde va a caer y él va todo feliz. Tú no puedes decir, creo que leyendo lo que él dijo. Total. Si es otro quien lo tiene que decir, tú no puedes interpretar sus palabras. Tienes que decir el secretario de Estado o el vicepresidente, cualquiera de los dos a los que hace referencia, ha dicho tal o cual. Punto. Cuando atendemos a cómo actúan los políticos de carrera dentro del gobierno de Trump, nos damos cuenta de que, porque hay varios que son políticos de carrera y varios que no. Pete Hegseth, por ejemplo, es un presentador de la Fox al que Donald Trump quiso colocar en ese cargo y es un auténtico turista de la política. Porque una cosa es que seas empresario y te metas a la política como Donald Trump y otra cosa es que seas un perfecto turista. Donald Trump es un político, aunque también haya sido empresario. Pero Pete Hegseth y este señor que ha aparecido en pantalla, es decir, Kate Kellogg, alias Don Pimpón, de Barrio Sésamo, se parece un montón, pues no tienen que interpretar leyendo lo que dijo. No, no. Él tiene que recordar lo que dijeron y tiene que decirlo tal cual. El señor Vance ha dicho esto y el secretario de Estado ha dicho esto otro. Punto. Punto. Y que los espectadores interpreten lo que estime oportuno. ¿Qué pasa? ¿Por qué se lanza a la piscina o por qué coge el paracaídas y salta, cual florecilla silvestre, a ver dónde cae? Pues lo hace porque es otro de los interesados en la guerra de Ucrania, en que se complique lo antes posible y que se complique el máximo posible, a poder ser con la participación estadounidense. General, que seguramente, esto no es seguro porque no lo sabemos, pero sí sabemos lo otro que os vamos a decir, que probablemente, como muchos generales, ha cobrado del complejo militar industrial. Gran cantidad de ellos lo hace. Pero lo que sí sabemos seguro es que su hija tiene negocios con Zelensky en Ucrania. Y esa es una de las razones por las que los neoconservadores quisieron imponerle a Donald Trump la figura de Kate Kellogg como intermediario entre Ucrania y Rusia, ni más ni menos. Así es que el mensaje que está simplemente transmitiendo es: yo interpreto lo que dice el secretario de Estado y lo que dice el vicepresidente como a mí me sale del arco del triunfo y del arco de mis intereses. Es decir, que sí, que se puede atacar en profundidad. Donald Trump simplemente mantiene un discurso de sí, puede hacer lo que le dé la gana, pero ya veremos cuándo le llegan las armas. Eso no lo dice Donald Trump, lo decimos en La Magia de la Bolsa, pero cada vez más voces autorizadas están confirmando el análisis que llevamos haciendo durante las últimas semanas. No hay armas para Ucrania, sí las hay para Israel, pero no para Ucrania. De manera que no es más que lo mismo. Belicismo, Miguel, ¡vamos! Bueno, seguimos con Kellogg, porque además de estas declaraciones, voy a completarlas, que no aparecen en el vídeo. Al respecto de la petición de Volodymyr Zelensky respecto a los misiles Tomahawk para atacar el territorio de Rusia, dijo: esta decisión aún no se ha tomado, pero Zelensky sí los ha pedido. Sé que el presidente Zelensky, de hecho, los pidió, lo cual fue confirmado por una publicación en redes sociales del vicepresidente Vance. Aquí él se va enterando por redes sociales. Eso dependerá del presidente, ha dicho Kellogg. Yo creo que no le tenemos que dar mucha importancia. Según un informe también de Wall Street Journal, la administración Trump estaría considerando levantar las restricciones al uso de armas estadounidenses de largo alcance por parte del ejército ucraniano para lanzar ataques en territorio ruso. Peskov dice que Moscú analiza todas las declaraciones de Estados Unidos sobre el suministro de misiles Tomahawk a Kiev, nada en concreto. Hemos escuchado las declaraciones, las estamos analizando con atención, nuestros especialistas militares las siguen de cerca
y ha dicho que no cambiarán la situación en el frente, es decir, que esos misiles tampoco van a afectar mucho al devenir del conflicto ucraniano. Fijaos, Lavrov dice que Rusia nunca dirige misiles ni drones contra objetivos en países europeos y de la OTAN. Si los polacos realmente quisieran llegar al fondo de esto, les ofreceríamos una reunión, pero nadie quiere discutir estos hechos. Ahora vamos a poner, mira, a ver, vamos a poner el vídeo de Lavrov, lo tenía un poquito más adelante, pero ya que estoy hablando de él, vamos con el vídeo que es interesante también. Ahí está. Конфронтационные схемы увлекаются все больше стран. Dice el señor Lavrov, dice, más y más países y regiones son arrastrados a esos esquemas de confrontación. A la OTAN ya no le basta con Europa, así que está preparando en el Océano Pacífico, en el mar de la China Meridional, en el estrecho de Taiwán, socavando los mecanismos universales de ASEAN y creando amenazas no solo para China y Rusia, sino también para otros países de la región. Esta nueva etapa de la expansión la justifica el liderazgo de la OTAN con la indivisibilidad de la seguridad en las regiones Atlántico, Europea e Indo-Pacífico, e intenta situar toda Eurasia dentro de un anillo militar bajo este eslogan. Tiene toda la razón Lavrov, pero ya os vamos informando de que ahora mismo la campaña estadounidense que ha intentado llevar a cabo durante los últimos meses para lograr apoyos que decidan enfrentarse de manera totalmente, no quiero utilizar palabras que a la plataforma no le gusten, pero autoeliminante, la campaña ha sido tremenda. Es decir, han intentado recabar apoyos en Japón para atacar a China si realmente hay un conflicto en Taiwán. Lo del conflicto en Taiwán no hay ningún problema, ya lo generarán los estadounidenses. O a Filipinas, que Filipinas ha sido la más entreguista durante los últimos años a los intereses estadounidenses. Y sin embargo, cuando ya se habla de una guerra directa con China, lo de Filipinas ya no está tan claro. Bueno, lo de Australia, a la que también le propuso la idea, es todavía mucho más lejano. Con lo cual, queridos magos, Estados Unidos está intentando efectivamente esa secuenciación estratégica de la que habla Barletic, un analista fantástico, pero que no le está saliendo todo lo bien que le gustaría. Veremos por qué ha hecho referencia Miguel a los misiles Tomahawk y que Zelensky pedía los misiles Tomahawk. Bueno, pues ahora mismo, comentaba ayer Scott Ritter, hay algo que no se sabe, pero que en inteligencia se maneja. Y es que cada vez que sale un F-35 de un aeropuerto en Holanda o Dinamarca, es decir, aeropuertos y aviones que teóricamente no tienen ninguna implicación con la guerra de Ucrania, los rusos están con las orejas levantadas. Porque como son aviones susceptibles de utilizar armas nucleares y los rusos no se fían ni media de la OTAN y están viendo provocación tras provocación, pues hay que estar muy atentos, si eres ruso, para ver qué demonios pretenden los europeos con este despegue, que puede ser un despegue para maniobra rutinario o lo que sea. Así es que, amigos magos, un Tomahawk que tiene un alcance de más de 1.500, 2.000 kilómetros, hay varias modalidades, pues imaginaos si eso lo tiene Ucrania. Y encima el Tomahawk, os lo comentábamos la semana pasada, el viernes, tiene capacidad para ojivas nucleares. Así es que ahora, durante las próximas semanas, escucharemos sobre el debate de los Tomahawk. No nos debe extrañar que en cualquier momento aparezca Donald Trump a decir, sí, le voy a dar los Tomahawk. Y ya sabéis, si eso sucede, la tenemos servida en Europa. Sí, Donald Trump quiere la guerra. Y de repente todos los medios de comunicación analizando los Tomahawk con esos dibujos del misil, y aquí llevará la ojiva nuclear y tiene tanta autonomía y puede atacar desde no sé dónde hasta no sé dónde. Y así durante 2-3 semanas. ¿Y Turralde, tú crees que le va a dar los Tomahawk? Que es lo que preguntan en los medios y es comprensible. No le va a dar misiles Tomahawk de una manera funcional. Es decir, si fueran misiles Tomahawk a Ucrania, serían misiles Tomahawk con una limitación de uso que impida a Ucrania realizar ataques de consideración en profundidad. Es decir, no hay nada de lo que está colocado en la mesa. Donald Trump eliminó los ATACMS que había dado Estados Unidos a Ucrania. Chivó a Rusia para que vieran que tenía verdaderas intenciones en terminar con la guerra,
¿dónde estaban los ATACMS? Se produjo un ataque ruso con creo que era un 3,2 en el temblor de tierra que había generado contra un arsenal en Ucrania. Muy profundo el arsenal. Bueno, pues en aquel momento os comentábamos, eso han sido los misiles ATACMS que estaban almacenados en ese arsenal. No hemos vuelto a oír hablar de esos misiles. Bueno, pues no va a haber Tomahawk. Vamos, Miguel. Bueno, pues no va a haber Tomahawk y Medvedev, que ha reaccionado a las declaraciones respecto a la posibilidad de una guerra con Rusia que diversos mandatarios europeos han afirmado reiteradamente que se va a producir en un plazo de 5 años. Se ha despachado a gusto Medvedev. Según Medvedev, no debería haberla porque va en contra de los intereses de nuestro país. No debería haber la guerra. Según él, Rusia no tiene nada que ganar contra una Europa que está perdiendo su identidad, disolviéndose en migrantes agresivos. La tarea principal del pueblo ruso es desarrollar sus territorios, incluyendo la recuperación de nuestras tierras recuperadas. Rusia siempre ha llegado a Europa solo como liberadora, no como conquistadora. Según Medvedev, los países europeos son vulnerables y están divididos. Solo pueden perseguir sus propios intereses tratando de sobrevivir en el caos económico actual. Simplemente no pueden permitirse una guerra con Rusia. Los líderes europeos son degenerados, insignificantes, incapaces de asumir la carga de responsabilidad por cualquier asunto serio. No poseen pensamiento estratégico y mucho menos la pasión necesaria para decisiones militares exitosas. La mayoría de los europeos son inertes y mimados. No quieren luchar por ideales comunes ni siquiera por su propia tierra. La probabilidad de un accidente fatal siempre existe y el factor de hiperactividad de idiotas desquiciados no ha desaparecido. Y tal conflicto tiene un riesgo absolutamente real de convertirse en una guerra con uso de armas de destrucción masiva. Ojo con la probabilidad del accidente fatal que siempre existe, Alberto, y con lo de que Europa no tiene posibilidad de plantear una guerra y obviamente que no hay defensa de los ideales por parte de los políticos europeos. Dale, Alberto. Lo comentábamos ayer en el canal del Coronel, en un directo que hicimos comentando las noticias de la semana, y es que la doctrina histórica, pero no ya en Europa, en el mundo, es una doctrina que tiene más de 2.000 o 3.000 años. Es la de que cuando todo está perdido, solo queda la guerra. Es decir, cuando la situación económica está totalmente destruida, como está poco a poco dirigiéndose Europa a estar, al final, una de las opciones más socorridas es la de la guerra. Puede parecer una locura, pero es así. Históricamente se ha demostrado siempre así. Así es que, ojo, porque claramente Donald Trump puede no querer la guerra contra Rusia, pero hay mucha energía política que la va a intentar. Y además hay un problema, porque Donald Trump, si quiere evitar una guerra con Rusia, no sirve con que, llegado el caso, termine la guerra de Ucrania. Tiene que terminar con la guerra de Ucrania y además tiene que ir formando todos los cimientos para que cuando él no esté en el poder, la situación política entre Estados Unidos y Rusia no propicie la guerra que han llevado intentando hasta la llegada de Donald Trump. Y no estamos viendo que ese proceso de ir, de algún modo, soldando la relación entre Estados Unidos y Rusia se esté llevando a cabo. Los neoconservadores no lo están permitiendo y tienen muchísimo poder dentro de Estados Unidos, con lo cual, ojo, porque quizás en el mejor de los casos, Donald Trump podría ralentizar un problema contra Rusia. Quizás podría terminar temporalmente con la guerra de Ucrania. Quizás. También se considera por parte de Scott Ritter, Douglas MacGregor, todos estos analistas de primera fila, que Donald Trump lo que está intentando es dar tiempo a Putin para dar un golpe de efecto en Kiev. Esto lo comentaba Gilbert Doctorow hace unos días. Claro, hay un problema. Putin no ha dado ningún golpe de efecto en Kiev, salvo aquella inicio de la operación militar especial, que el ataque relámpago. Es decir, ahora no hay posibilidad de sorpresa. Donald Trump probablemente esté esperando que Putin lance un ataque con Oreshnik sobre Kiev para descabezar la cúpula de Kiev. Claro, luego nos trae Miguel noticias al respecto de Oreshnik en Bielorrusia, muy interesantes, pero ¿se le está viendo a Putin la intención de acabar con Zelensky? No.
han podido hacerlo, lo han demostrado que han podido hacerlo y no han querido hacerlo. Ahora vamos a contemplar como salida socorrida del problema eliminar a Zelensky los rusos. Otra cosa es que pretendas un golpe de Estado por parte de los ucranianos. Eso sí que sería más acorde con lo que hemos visto. Pero Rusia no tiene la pinta, por así decirlo, de querer eliminar a Zelensky de una manera relámpago. Así es que si Donald Trump está esperando a ese acontecimiento, tenemos guerra para largo, aunque ya os hemos comentado estas semanas que Ucrania está en las últimas. Y que Donald Trump, lo explican los analistas, Donald Trump lo que quiere es que Rusia termine con la guerra ya. Por eso no está ni enviando armas y sin embargo está manteniendo ese discurso ridículo. Bueno, pues la guerra tiene que terminar ya para que se pueda solidificar esa relación entre Estados Unidos y Rusia que garantice dentro de lo posible que ante la ausencia de Donald Trump no vuelve la burra al trigo. Esperemos. Se va acabando el tiempo y la cosa sigue igual. Vamos, Miguel. Bueno, luego veremos unas declaraciones muy interesantes al respecto de Alemania, pero un poquito más adelante, y de una politóloga globalista hablando de cómo nos preparan para la guerra. Bueno, Putin, entre medias, noticia, firmó un decreto sobre el reclutamiento en otoño para el servicio militar. Según el decreto del jefe de Estado, 135.000 reclutas de entre 18 y 30 años van a ser llamados a servir al ejército ruso entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2025. Vamos con otra de las noticias importantes del día. Ahora mismo reunidos Donald Trump y Benjamin Netanyahu, Estados Unidos confirma la cercanía de un posible acuerdo sobre Gaza. El presidente Trump presentará al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu un plan de paz de 21 puntos en Washington. Ahora vamos a ver las imágenes de la llegada. Trump mantendrá conversaciones también con líderes de Qatar para definir los últimos detalles del arreglo. Fijaos, Qatar, siempre Qatar está ahí. Tras semanas de negociaciones indirectas, participó también Egipto, funcionarios estadounidenses. De acuerdo con Caroline Leavitt, es posible alcanzar un pacto mutuamente aceptable y cada parte tendrá que hacer algunas concesiones y sacrificios. Jamás niega una nueva propuesta, pero mantiene disposición al diálogo. Ha reiterado su disposición a discutir cualquier iniciativa de paz de manera positiva y responsable. Tony Blair, dice aquí en este artículo, Alberto, el comodín de Donald Trump para Gaza. Trump gira y propone a Tony Blair para encabezar un gobierno transitorio en Gaza tras el rechazo en la ONU y las dudas sobre el futuro palestino. Bueno, yo te voy a poner las imágenes y ahora nos das la interpretación de la llegada de la... Bueno, unas declaraciones primero de Trump diciendo que ayer estaba jugando... Lo tenéis. Dice Donald Trump, en la Ryder Cup, que es muy emocionante, la estaremos viendo la Ryder Cup. Por cierto, ella está, por si no sabían cómo está, estaremos viendo un poco de golf. Creo que quizás tenga un acuerdo sobre Gaza. Estoy muy cerca del acuerdo sobre Gaza. Bueno, ahí está, es que está hablando y está saludando gente. ¿Cómo estás? Hola. Peter, parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Te avisaremos. Creo que es un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes. Será un acuerdo que pondrá fin a la guerra. Será un acuerdo que será de paz. Creo que tendremos un acuerdo que será el número 8. Peter, nada mal. Bueno, básicamente es que se le fatal con el logotipo de TikTok. Bueno, va a haber un acuerdo. Este es el recibimiento, Alberto, a Netanyahu. Va a terminar el genocidio en Gaza por ese teórico acuerdo. Obviamente no. ¿Alguien se cree que Netanyahu ha ido a la Casa Blanca después de asistir a la ONU para hablar de Gaza? No. A lo que han ido a hablar los magos, ahí tienen las imágenes, nos trae Miguel, las imágenes de ese recibimiento en la Casa Blanca. De lo que han ido a hablar claramente
Y Netanyahu... la fuerza, Alberto, perdona, con que agarra la mano de Netanyahu y también Netanyahu fuerte, ¿eh? Es un detalle, como nos fijamos en todo aquí en la magia, Alberto. Sí, sí. Fíjate. Y ahora empiezan a preguntarle a Donald Trump. Sí, sí, sí. Bueno, la clara intención de esa visita de Netanyahu a la Casa Blanca es preparar el próximo ataque contra Irán. Le preguntan a Donald Trump, en ese recibimiento, presidente Donald Trump, le preguntan, ¿confía usted, señor, en que habrá paz en Gaza pronto? Y responde Trump, confío plenamente. Y le preguntan de nuevo, ¿y están todos de acuerdo con el plan de 21 puntos? Bueno, no sé lo que dice porque no lo oigo, pero bueno, básicamente les da largas. A lo que ha ido Netanyahu a la Casa Blanca no es a hablar de Gaza. Llevamos con el rollo de los acuerdos con Hamás muchísimo tiempo. Y desde que comenzaron los rumores de acuerdo, desde 2 semanas después de la entrada de Israel en Gaza, ya comentamos en la magia de la bolsa que no va a haber acuerdos duraderos. El plan de Israel es eliminar a toda la población de Gaza, ya sea porque los matan o ya sea porque se van o porque los expulsan. Ese es el plan. Cualquier acuerdo con Hamás no va a cesar con el genocidio. Con lo cual, amigos magos, en esta situación estaremos exactamente igual. Hace 2 semanas, teóricamente, se iba a realizar una reunión en Qatar de primer orden y la aprovechó Israel para intentar asesinar a los líderes de Hamás. ¿Alguien se cree que se va a llegar a un acuerdo noble y de cumplimiento por parte de las dos partes tal cual está la situación ahora mismo? No, a eso no ha ido Netanyahu. Netanyahu ha ido a intentar cerrar flecos sobre el futuro ataque contra Irán. Seguramente Donald Trump le va a decir, oye, si tienes que hacer algo, hazlo ya, porque tengo las midterm en noviembre de 2026. Y cuanto más lejos de esas midterm se produzca un ataque sobre Irán, menos me relacionarán a mí con las guerras, que es lo que prometí en mi campaña electoral. Así es que veremos, pero lo más probable es que efectivamente de aquí, veremos si de aquí a octubre o noviembre, en condiciones normales se produzca un nuevo ataque. Aquí la duda es con qué va a atacar Israel, porque si tenía una baza en la manga, era el factor sorpresa que ya ha perdido y que tuvo en el primer ataque, pero no le sirvió. No sirvió para lograr sus objetivos de descabezar al gobierno iraní. ¿Ahora en qué va a consistir? Ojo, porque esa situación, sobre todo viendo la capacidad de respuesta de Irán, podría llevar a la necesidad por parte de Israel de utilizar armas atómicas. Ya hemos comentado la semana pasada y cada vez se hacen más eco los analistas sobre ello, que hay gran cantidad de líderes religiosos iraníes que están exigiendo al ayatolá que cambie la fatwa, que la cambie por no desarrollaremos armas nucleares, sino por un no utilizaremos armas nucleares. De manera que sí las podríamos desarrollar, pero en principio no utilizarlas. Obviamente ese cambio tiene por objeto el dejar preparada la situación para que si Israel utiliza armas nucleares, Irán inmediatamente pueda cambiar de nuevo la fatwa para efectivamente habilitar la posibilidad de utilizarlas también. En la Asamblea General de la ONU, el líder iraní, el representante iraní, dijo que no tenían ninguna intención de desarrollar armas nucleares. Claramente, por ahora sigue en pie la situación. Hace poco le han pillado a Netanyahu off the record diciendo que cree que Irán no va hacia el arma nuclear. A Netanyahu, al primer ministro de Israel, admitiendo que Irán no va hacia el arma nuclear. El primer ministro que durante años nos lleva diciendo que Irán mañana mismo va a encontrar el arma nuclear. Así es que veremos, amigos magos, porque durante las próximas semanas se va a ir probablemente removiendo de nuevo el ámbito geopolítico y seguramente va a ser en Oriente Medio. Os lo traeremos, Miguel, muy interesante, vamos. Bueno, vamos con más, continuamos y seguimos, porque hay más información y nos vamos con Zelensky, un Zelensky
que sigue denunciando la actividad militar, entre comillas, rusa contra los países europeos tras esas incursiones que bueno, que nos está comentando día a día, que luego no tienen nada de verdaderas, pero bueno, ahí está. Y ha propuesto que la Unión Europea cree un escudo aéreo común contra Rusia. Zelensky, una vez más, recorriendo rápidamente los foros internacionales, propuso que la Unión Europea creara conjuntamente un escudo de protección contra Rusia. Sugirió aunar capacidades de producción y arsenales de armas para evitar que los drones y aviones rusos violen las fronteras. Foro de Seguridad de Varsovia. Ucrania propone que Polonia y todos nuestros socios creen un escudo común y verdaderamente fiable contra esas amenazas rusas. Bueno, aparte de esto, Alberto, fíjate qué declaraciones se permite hacer el amigo Zelensky. Ahí tenemos otro vídeo más. Dice Zelensky, Rusia debe saber claramente que los países civilizados se distinguen de salvajes porque nunca se distinguen de los salvajes porque nunca comienzan primero y no son agresores. Joder, pues entonces estás llamando salvaje a Estados Unidos. Pero continúa Zelensky. Pero esto no significa que sean débiles y no hay que mostrar debilidad. Si, por ejemplo, amenazan con un apagón a la capital de Ucrania, un blackout, no sé por qué utiliza la traducción, el término inglés, deben saber en el Kremlin que habrá un apagón en la capital de Rusia. Esto, si lo digo brevemente, es sobre esos u otros momentos de los que hablamos con el presidente. Imagino que será con Donald Trump. Hay detalles de lo que, no sé, es que con el rollo este de lo que está sucediendo en nuestro campo. En nuestro campo de batalla, ¿saben? Hay muchas cosas diferentes. Hay programas que utilizan, por ejemplo, la inteligencia de los Estados Unidos de América, incluyendo programas que utilizan nuestros militares, Delta, etcétera. Les daré un ejemplo. Por ejemplo, los programas Delta, por cierto, con esto lo que intenta Zelensky, es decir, los estadounidenses nos siguen ayudando, y ya que nos están ayudando, ¿por qué no ya que nos protejan nuestros cielos? Y continúa diciendo, vemos, y el programa registra a dónde entró el enemigo. Y no dice que entró un golpe de reconocimiento, o no dice que esos militares entraron y luego los destruyeron. Simplemente marca a dónde entraron. Inmediatamente hay una sensación de que está ocupado. No está ocupado. Esta es la guerra, lamentablemente. Aquí entraron personas, incluso si fueron 3 o 5 personas, ¿verdad? Ya los destruyeron. Y en América, en ese momento para la noche, ya le mostraron al presidente Trump que otra vez un pueblo está ocupado en Ucrania. Y así es como sucede. Solo quiero explicar cómo sucede. Esto es absolutamente cierto. Bueno, básicamente lo que quiere Zelensky con este rollo de vídeo que nos está contando este hombre es que Estados Unidos tiene el sistema suficiente como para interceptar los drones rusos. Es decir, que los cielos de Ucrania están más que monitorizados. Cosa que es verdad. Pero claro, cuando tú hablas de crear un escudo para toda Europa, una cosa es la detección y otra cosa es la eliminación. Y para la eliminación necesitas los recursos europeos en todo su, iba a decir su esplendor, pero esplendor en Europa hay poco. Por lo menos en toda su funcionalidad posible. Es decir, aviones de la OTAN que tengan que operar sobre territorio ucraniano. Y eso es entrar en la guerra. Así es que Zelensky, hace ya 2 semanas vimos 2 falsas banderas, pero de libro. Aquellos drones señuelo sobre territorio polaco y la teórica vulneración del espacio aéreo de Estonia. Luego ya hemos sabido que todo eso es una bacalá. Es decir, es algo que no va a ninguna parte. Además de falso, lógicamente evidencia que hay una necesidad por parte de Ucrania y los suyos de justificar la intervención de la OTAN en operaciones aéreas sobre Ucrania.
para eliminar drones rusos, cosa que obviamente Rusia no va a permitir. Así es que Zelensky ni siquiera te podemos decir que ha sido un buen intento. Vamos, Miguel. Bueno, y seguimos con Zelensky porque ha tenido una reacción a las palabras de Lukashenko. Recordemos que la semana pasada Lukashenko comentaba que tenía una buena oferta sobre la mesa y que Zelensky debía calmarse y aceptarla. De lo contrario, iba a perder toda Ucrania. Francamente, me resulta difícil reaccionar a lo que dice Lukashenko. Vive en su propio mundo, comentó Zelensky, comentario grosero, al responder a las preguntas de periodistas sobre la propuesta rusa respaldada por Estados Unidos para una solución pacífica en Ucrania. Bueno, una respuesta a Lukashenko, que cuidado con Sí, Lukashenko sí, ahora. pero no, pero es que tiene su lógica lo de Lukashenko. Lo vamos a desarrollar. Hace ya semana y media, Naryshkin, el jefe de inteligencia ruso, ya dijo que Rusia vería con buenos ojos la toma de territorio por parte de países occidentales de la zona oeste de Ucrania, exponiendo lo que podría ser de Ucrania en un futuro. Se hablaba de, obviamente se estaba sugiriendo, lo comentaba ayer también con don Pedro y la semana pasada lo comentábamos aquí en La Magia de la Bolsa, que probablemente Polonia se va a quedar con la parte occidental que ya era polaca antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo mismo con Transcarpatia, en el caso de Hungría, y con los territorios rumanos. Scott Ritter comentaba esta semana, y en ese mismo sentido, que Rusia muy probablemente va a ir a por Odessa y a por Nikolaev, lo cual va a dejar a Ucrania sin mar y a la vez permitirá que Rusia contacte su territorio con Transnistria. Eso implica claramente que Ucrania se va a quedar en las últimas, porque además Rusia va a imponer una zona de amortiguación mínima de 150 kilómetros. Claro, eso lo coloca todo en una situación de Ucrania que va a quedar un país minúsculo. Minúsculo. Así es que veremos cómo va a haber todo, pero ya parece que se está perfilando lo que va a haber después de la guerra. Fijaos que mientras se nos está intentando convencer de que Donald Trump va a permitir ataques en el interior de Rusia, sí, sale Kate Kellogg interpretando lo que dice J.D. Vance y Marco Rubio, sí, lo que tú quieras. Pero ya se está cerrando el reparto. Y si se está cerrando el reparto es porque la cosa no va más. No va más. Sin más, ya la bola está corriendo en la ruleta y ya las apuestas tienen que ir ya cerrándose. Así es que, queridos magos, veremos. Pero si va a tener que entrar Rusia por Odessa, la guerra va a durar mucho más de lo que Donald Trump quiere. Y se puede encontrar con unas midterm, con la guerra de Ucrania todavía dando coletazos. Veremos. Vamos, Miguel. Bueno, pues continuamos porque Alexander Mercuris, el analista británico, dice que la rabia impotente de Zelensky se produce tras los ataques de Rusia. Y Mercuris ha hablado sobre la histeria de Zelensky por los ataques de Rusia al complejo militar industrial de Ucrania. Un ataque masivo ruso y la respuesta furiosa de Zelensky. Me parece que sus palabras surgen de la ira impulsadas por la frustración, ya que Ucrania no está en condiciones reales de responder a estos ataques rusos. El líder del régimen de Kiev señaló, el experto británico es muy consciente de que Ucrania no será capaz de responder a Rusia, incluso si Occidente vuelve a proporcionarle ayuda militar. Hombre, teóricamente le han dado todo lo que había en los arsenales de la OTAN durante 3 años y así están las cosas. 1.800.000 muertos y Rusia avanzando a toda velocidad. ¿Qué vas a conseguir ahora? Que tu producción armamentística va al vuelo, es decir, lo que estoy produciendo te lo mando. Vamos, que básicamente la ayuda que se pueda enviar ahora es muy limitada comparada con la que ya se ha dado. Así es que da lo mismo que le envíen más armas. De hecho, fijaos, la semana pasada Miguel ya nos traía la noticia de que en Europa están moscas. Están muy mosqueados. Porque recordad que, bueno, cuando estaba Biden en el poder, cada semana había un envío, algún país mandaba 1.500 millones de euros. 2.000 millones de euros. Cada semana había uno, que si Suecia, que si Gran Bretaña, que si Alemania, que si Francia. Estados Unidos igual mandaba 5.000. Bueno, el dinero está yendo hacia Ucrania en armas.
¿Cuánto tiempo llevamos sin escuchar unos 100 míseros millones de dólares? Pues 2 semanas mínimo, amigos. Es decir, que no hay armas, que no están yendo armas y que Zelensky tiene que ir ya cerrando el chiringuito. Y a última hora, Trump presenta el plan para Gaza. La Casa Blanca ha publicado la propuesta de paz del presidente Trump para Gaza, destinada a poner fin a la guerra y estabilizar la región. Punto primero, Israel no anexará ni ocupará la franja de Gaza. Gaza será declarada una zona libre de terrorismo. Vaya. Todos los rehenes vivos o fallecidos deberán ser liberados en un plazo de 72 horas. Para un momento. O sea, sí. Es que ya, como ya nos hemos acostumbrado a las mentiras que vienen de Israel y que respalda a Estados Unidos, es decir, Israel no se anexará Gaza. ¿Cuándo? El mes que viene, ¿no? Ya veremos dentro de un tiempo. Pero ahora no se anexará Gaza. Y se declarará Gaza zona libre de terrorismo. Vamos, significa que mientras haya un gazatí vivo, hay que matarlo. Y alguien dirá, bueno, pero claro, las mujeres y niños, no, a las mujeres y niños también hay que matarlas, según Netanyahu. Pues claro, de una mujer gazatí puede salir un niño que el día de mañana se deja más. Ni que decir tiene que si hay un niño de 2, 3 años hay que matarlo para Netanyahu, porque el día de mañana puede ser de Hamás. Y si la mujer dice, bueno, pero es que la mujer tiene 60 años. No, pero esa mujer puede dar de comer a su nieto que algún día será de Hamás. Y eso es el concepto de Netanyahu de zona libre de terrorismo. O sea, que por una parte te dicen algo muy bonito, uy, que no se va a anexionar Gaza, por ahora. Y por otra ya te van dando la pauta para anexionarse Gaza. No, es que claro, es que tiene que ser zona libre de terrorismo. Y ahora ya veréis cómo aparecerán en los medios diciendo, qué buen plan propone Donald Trump para la zona de Gaza. Está diciendo que no se la va a anexar Israel. Uy, Donald Trump, qué justo es. Es una patraña. Es una absoluta patraña. Pues el tonto que se crea que detrás de esa frase hay algo esperanzador, se lo tiene que hacer mirar. Pero vamos a continuar, Miguel, porque es muy interesante lo que van a proponer. Vamos. Sí, vamos a continuar, que hay mucho más aparte de esto. Todos los rehenes vivos o fallecidos deberán ser liberados en un plazo de 72 horas después de que Israel acepte el acuerdo. Habrá que contar con las dos partes, imagino. En contraprestación, Israel liberará a 250 presos que cumplen cadena perpetua y a 1.700 detenidos arrestados después del 7 de octubre. Se concederá paso seguro a los combatientes de Hamás Espera. Vamos por partes. Espera. Es decir, que Hamás tendrá ahora mismo, yo no sé si son 100 rehenes, como muchísimo. Tendrá, me imagino. O sea, Israel ha secuestrado 1.700 chavales desde que comienza la operación militar especial, que son los que va a liberar ahora. Vamos, que por un lado hay unos 100 rehenes como mucho y por el otro hay 1.700. Y solo se habla de los rehenes que teóricamente tiene Hamás. Pero en las noticias, ¿habéis escuchado, amigos, oír hablar de los rehenes de Israel? Porque yo primera noticia que tengo, claro, cuando se produjo lo del 23, perdón, lo de octubre del 23, los ataques de Hamás, ahí nos enteramos que entre una cosa y otra había unos 10.000 chavales detenidos y encarcelados sin juicio. Vamos, que te pillan por la calle y te meten a la cárcel, porque Netanyahu lo vale. Y ahora nos cuentan que no, que desde octubre habían retenido o detenido o metido en la cárcel o lo que sea 1.700 chavales. Se supone que si han cometido un delito no lo van a soltar. Porque estamos hablando de 300 personas, cadena perpetua. Además de los 1.700. O sea, cadena perpetua, entendemos que ha habido un juicio en el que ha habido un delito juzgado merecedor de cadena perpetua, o si no, ¿cuál es el rollo? O sea, había 300 tíos con cadena perpetua como condena. ¿Cuál era el delito? Porque no ha habido 300 asesinatos en los últimos años de culpables, o sea, 300 individuos culpados de asesinato por parte de Israel en Gaza. Hombre, habrán culpado lo que les dé la gana. Pero vamos, lo del tema de los ataques de octubre, eso ya lo liquidó Israel, matando a gran parte de los secuestradores y a gran parte de los secuestrados.
300, cadena perpetua, 1.700 detenidos desde entonces. ¿Quién es el que secuestra aquí? ¿Quién es el secuestrador? ¿Hamás? Es tremendo porque en estos planes de paz te vas enterando de cosas que son alucinantes y te las cuentan con normalidad. Sí, Hamás libera a los rehenes e Israel libera a los 1.700 palestinos que ha detenido. Ya, flipa. En fin, Miguel, vamos, sí, sigue con ese plan, que es interesante. Bueno, seguimos. Venga, la siguiente nos dice: ¿se concederá paso seguro a los combatientes de Hamás para salir de Gaza? ¿Estados Unidos actuará como mediador entre Gaza y Tel Aviv en adelante? Para. Perdona que te interrumpa, Miguel, pero es que tenemos que ir paso por paso. Que se dará un paso seguro a los combatientes de Hamás para salir. O sea, ¿qué está queriéndonos decir esa propuesta en el plan de paz? A ver, yo sigo viendo vídeos en Twitter de ataques de Hamás contra las FDI con gran éxito. O sea, siguen muriendo muchos israelíes en esa guerra. Y eso está generando un descontento enorme también en Israel. O sea, que lo que estamos viendo ahí es la admisión de la impotencia real de Israel para terminar con Hamás, lo cual es obvio, porque cualquier chaval de 14 años para arriba que pueda empuñar un fusil, lo único que está viendo es que la única manera de sobrevivir es luchar. ¿O alguien se cree que un chaval de 14 años viendo lo que está viendo va a decir, uy, no me voy a meter en Hamás porque claro, como en Occidente dicen que Hamás son terroristas? No. Cualquier persona lúcida con 14 años solo ve una salida a su futuro y obviamente sabe que es una salida que tiene muchas opciones de terminar, pero tantas opciones tiene de terminar su vida si coge un fusil como si no lo coge, que es lo que quiere Netanyahu, que muchos chavales cojan un fusil para seguir teniendo la excusa de tener que entrar en Gaza. Con lo cual, aquí, ¿qué es lo que están queriendo decir? Con que van a dar un pasillo de seguridad para que salgan los integrantes de Hamás de Gaza. Que es el género idiota. Es decir, actualmente ya después del genocidio, si ya estaba Hamás integrado en la población gazatí, que lo estaba, porque había asesinatos continuos por parte de los colonos israelíes de palestinos sin ser juzgados. O sea, ahora va la gente y va a decir, venga, oye, Aurelio, tú que eres de Hamás, vete. Que es el género idiota, queridos. O sea, están proponiendo cosas absolutamente imposibles. Vamos, Miguel, léenos más. Bueno, continuamos. Estaba leyendo aquí más información. Venga, ya veréis que traemos toda la información en tiempo real. Fijaos, continuamos. La siguiente. Ahí está. La autoridad palestina se someterá a reformas, tras lo cual el control administrativo de Gaza será transferido a los palestinos. No, ¿qué es lo que quieren? Os voy a explicar el engaño que hay ahí. La autoridad palestina, Mahmoud Abbas, es un organismo totalmente corrupto y cada vez hay más palestinos en contra de Mahmoud Abbas, que de algún modo hace equilibrios para hacer creer a los palestinos que lucha por sus intereses, cuando en realidad la tibieza de Mahmoud Abbas evidencia que hay probablemente bastantes acuerdos entre este e Israel y Estados Unidos. Por esa razón, Estados Unidos quiere que la autoridad en Gaza pase a la misma autoridad que actualmente gobierna Cisjordania, que es la de Mahmoud Abbas. Así es que, amigos magos, veremos si eso lo aceptan los gazatíes, porque no ven con buenos ojos lo que está haciendo esa autoridad palestina en Cisjordania. Fijaos que esta semana atrás ya oíamos que Israel se la iba a anexionar por el artículo 33. ¿Quién les dice a los gazatíes que si eso no se decía la semana pasada, eso no se va a decir la que viene, si aceptan a esa autoridad palestina que también gobierne, además de Cisjordania, en Gaza? Veremos. En fin, ese plan de paz está lleno de trampas por todas partes. Ahora lo vemos, Alberto. Bueno, el último punto. Israel mantendrá una presencia de seguridad limitada a lo largo de la frontera, pero no reocupará la franja. ¿Qué frontera? Es que está lleno de mentiras todo lo que dicen. ¿Qué frontera? La de 1967, que habéis estado
socavando de continuo con los asentamientos de colonos? ¿Cuál? O quizás la frontera es para vosotros justo el reducto poblacional al que habéis confinado a los palestinos y colocaros alrededor como frontera. Es que no hay una frase en ese plan de paz que no esconda una mentira evidente, para quien conozca un poquito cómo está ese conflicto. Vamos con las elecciones en Moldavia. El partido gobernante prooccidental gana las legislativas en Moldavia en medio de una turbulencia política. 50,16% de los votos para el Partido de Acción y Solidaridad, que gana las legislativas frente al opositor Bloque Patriótico del expresidente Igor Dodon, que ha dicho que es una vergüenza y que realmente los resultados muestran que el PAS ha perdido y que la oposición ha ganado conjuntamente. Fijaos, porque ¿Qué resultados, perdona, qué porcentaje de votos ha obtenido el que ha ganado? Es muy sospechoso, ¿eh? 50,16%. Pero es que fíjate, Alberto, que tengo aquí un montón de información. Bueno, ahora mismo en lugar de los 63 escaños que tenía Maya Sandu, va a tener poco más de 50. Hablan de unos 50, 51, que es justo lo que exige la mayoría. A las 12 en el centro de Chisinau ha comenzado una manifestación popular contra el fraude electoral. Fijaos que en Moldavia ha ganado la oposición con el 49-54 frente al 44-13. Dice aquí, dicen las noticias que días antes de la votación han sido retirados de las elecciones los principales críticos de Sandu, Irina Black y su partido Corazón de Moldavia, y Victoria Fortuna con su Gran Moldavia. A los residentes de Transnistria se les ha restringido físicamente la posibilidad de votar. Además de reducir el número de colegios, las autoridades moldavas cerraron parcialmente los puentes sobre el Dniester, lo que generó atascos. En Rusia solamente se abrieron 2 colegios. En cambio, para la diáspora en los países occidentales se abrió un número sin precedentes de colegios que permanecieron vacíos durante todo el día. Más tarde aparecieron de repente más de 100.000 votos inexistentes supuestamente de votantes en el extranjero. Pero es que, fijaos, bueno, Peskov dice que Rusia considera prematuro evaluar las elecciones en Moldavia. Pavel Durov, de Telegram, ha revelado que los servicios especiales franceses pidieron censurar ciertos canales de Telegram antes de las elecciones presidenciales en Moldavia que se celebraron en el día de ayer. Dice, a pesar de todas las declaraciones de la dirección moldava sobre sobornos a los votantes y la interrupción de la votación, la Comisión Electoral Central de Moldavia reconoció las elecciones que se llevaron a cabo con una participación del 52,1%. Alexander Koch dice que las elecciones europeas son una vergüenza para Europa. Y Ursula von der Leyen dice, nuestra puerta está abierta y estaremos con vosotros en cada paso del camino. Reafirma el compromiso de la Unión Europea con Moldavia tras su victoria electoral. ¿Qué te parece, Alberto? Pues me parece grotesco, absolutamente grotesco. Ya lo era antes de las elecciones, cuando aparecía una Unión Europea diciendo que había que dar forma a las elecciones en Moldavia. Dar forma a las elecciones en Moldavia, si ni siquiera Moldavia forma parte de la Unión Europea. Ayer me lo traía mi querido coronel en la información. Y luego también Pedro Baños reportaba que se estaban produciendo denuncias por parte de votantes moldavos que llegaban, claro, votantes moldavos fuera de Moldavia. Llegaban a urnas habilitadas en Europa para realizar votos y cuando llegaban a las urnas, nada más abrirse la urna ya había una gran cantidad de papeletas dentro de la urna. Es decir, ha habido un tongo espectacular. Espectacular, o sea, de cosas que dices, pero bueno, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza? Lo han hecho en Rumanía, lo han hecho en Moldavia. Recordemos que hace cosa de año y medio, cosas así, hubo otras elecciones en Moldavia para el cargo de, no sé si era primera ministra, la señora Sandu fue elegida entonces, y en aquel momento iba ganando la oposición hasta que a última hora hubo casualidad, recuento de votos por correo y se da la vuelta de una manera mágica el resultado electoral. Así es que, queridos, claramente un pucherazo de libro.